Comunidad Valenciana en la actualidad no es referencia musical. Siempre hemos sido referencia musical. Tenemos que recuperar esa referencia musical. Vamos a estar con Francesco Lomera apoyándolo, está aprobado en juntas directivas y en asambleas, y va a haber un apoyo para que la Comunidad Valenciana sea referencia de los festivales, de la música y del espectáculo. Eso sí, lo puedo decir más alto pero más claro. Seguridad jurídica para todo el mundo y sin tratos de favor para la empresa. No puedo extender, pero por motivos de protocolo y horario no puedo subir. Agradecer a Francis Montesinos la deferencia que ha tenido en hacernos estos premios. En Asturias te nombran embajador de la sidra y aquí a veces lo que tenemos no lo valoramos suficiente. Gracias. La verdad es que el turismo es tener alianzas con gente de la sociedad civil, con asociaciones como Fotur, que está trabajando, que está peleando, que debemos reconocer que más allá de la defensa de la actividad de cada cual, de cada miembro de la directiva, el hecho de asociarse para defender los intereses conjuntos parece una actividad absolutamente noble y meritoria. Creo que esta comunidad necesita ocio de calidad, bien ordenado, bien regulado. Creo que lo que ellos defienden es absolutamente convergente con nuestros deseos de ser una comunidad cada vez más divertida. Sin asociaciones como esta, nuestro territorio sería más aburrido. Por lo tanto, yo creo que aportan valor a la oferta turística y es fundamental que seamos capaces de entendernos y de trazar un camino compartido de futuro. Son muchos años, ¿no? Lo cual significa consolidación, significa solera, significa compromiso y hacer las cosas bien hechas, ¿no? Porque representar a mucha gente, pensemos que hay muchas familias, muchos empresarios, pequeños, medianos, grandes, en toda la geografía valenciana que viven del sector del turismo, de la hostelería, del ocio. Por lo tanto, representarlos legítimamente, ¿no? Estar dando la cara cada día, a mí me merece un gran respeto, ¿no? Por lo tanto, apuesto por ese reconocimiento de su labor y para que contribuyan en la definición de la política turística, porque si la hacemos entre todos, seguro que nos equivocaremos menos. Sí, la verdad que la gala fantástica y sobre todo dar las gracias por el reconocimiento a toda la hostelería y sobre todo a los festivales y que sobre todo las administraciones públicas nos escuchen a los festivales y que nos reconozcan el trabajo que estamos haciendo por el turismo. Un saludo muy fuerte para todos los amigos de Fotur, muchas gracias por este premio y este reconocimiento, que en definitiva es una apuesta clara por cumplir la seguridad, el control de aforo y garantizar la seguridad de las personas. El premio me ha parecido genial, la verdad es que no me lo esperaba, me convocaron aquí para venir a recogerlo y a pesar de que esta profesión se trabaja mucho en la soledad, se agradece que un premio así te lo concedan porque es el esfuerzo que yo le doy a mi trabajo y internamente estoy superándome día a día. Como DJ, como persona y sobre todo como gran profesional en este mundo de la música, yo soy Tania Bayo y viene pegando fuerte. Hola, soy Chimo Bayo y quería mandar un saludo muy grande a la gente de Fotur. Es imprescindible que apoyéis a la gente joven, como a mí. Un saludo de Chimo Bayo. Muy buenas noches, un placer, excelente el evento de hoy, impresionante, en la cantidad de gentes importantes y con criterio.
Fotur, qué gran labor durante tantísimos años. Estaré con vosotros, equipazo. Gracias, buenas noches. Clemente Martínez. Daros las gracias a todos los que salís en las imágenes de este reportaje, a los presentes y a los que no se ve en la cámara, que están detrás y hacen un gran trabajo como vosotros, en tu caso que estás ahí filmando esto, y a todos los que, insisto, de verdad que hacéis posible esto. Somos pocos los que damos la cara, pero hay muchos detrás. De corazón, gracias, y espero veros el año que viene también aquí presentes y haciendo posible esto. Un millón de besos y gracias de corazón.